Hemos recibido hace algunos días un mail en nuestra casilla cristiandadfm@speedy.com.ar y también en un mensaje a nuestro contestador telefónico, el 435-439, que enseguida se lo voy a hacer escuchar, que nos piden hablar sobre el tema de la homosexualidad. Yo en algunas circunstancias ya me he referido a este tema, pero creo que no está de más volver a insistir una vez más con este tema que está creciendo indudablemente alrededor del mundo. Están empeñados, en definitiva, en hacernos creer que es absolutamente normal y que está muy bien, y que quieren transar, doblar el brazo de la iglesia, de algunos obispos por allí, para que digan que la homosexualidad está bien, que no tiene mayores problemas, que en definitiva es la libertad de la persona de elegir la identidad de género, este invento moderno. Antes eran y como somos, hombres o mujeres, por más que se maquillen, que se pongan siliconas, que se quiten o que se agreguen, en definitiva, basta solamente una muestra de sangre para determinar a qué persona nos estamos refiriendo, si es hombre o mujer. Mirando solamente su carga genética, ya hoy se puede saber. Y por más que se pongan o se saquen, en definitiva, seguirán siendo hombres y mujeres para siempre, para toda la eternidad. Aún muertos, sus almas recuperarán algún día el cuerpo que les fue dado y seguirán siendo como son, hombres o mujeres. Esta carta que les voy a leer ahora quiere ser mantenida dentro del anonimato. También me parece muy bien. No hay problemas. Dice así: hola, tengo 25 años, he estado escuchándolos desde hace tiempo e incluso han tenido un cierto protagonismo en mi nueva conversión a Cristo. El mérito, en cambio, se lo debo a Cristo y a Nuestra Señora de Fátima. Voy a contar un poquito de historia y como sé que son serios, sé que me tomarán con seriedad. Me han criado padres católicos creyentes y he sido educada en un colegio católico. Pero esto que era tan bueno para mí no evitó que siguiera obedientemente los impulsos que me venían de muy chica, siendo una nena aún. Más o menos a la edad de 5 años ya me gustaban las chicas, pero me daba cuenta que no era algo normal. A los 15 años me fugué de mi casa y viví muchas cosas, la mayoría malas. El otro día escuchaba por esta radio la historia de la chica que escribió aquel libro que relataba sus experiencias sexuales, y pese a que se hizo un brevísimo resumen de él, parecía estar escuchando la historia de mi vida, desgraciadamente. Es cierto que el dolor puede ser un instrumento para la condenación del alma si es usado para la perversión, en lugar de usarlo como instrumento de salvación, como lo han hecho muchos, uniendo sus sufrimientos a los sufrimientos de Cristo en la cruz. Lo increíble es cómo pueden darse las dos cosas en el hombre. Y en cambio así lo he vivido yo, solo que ahora sufro en mi corazón para mi salvación. Todo lo que aprendí solo me sirve para muerte. En cuanto a la homosexualidad, estoy totalmente en contra de lo que pretenden muchos grupos, de buscar la aprobación de la Iglesia y o las uniones matrimoniales. Si Dios dijo que eso es malo, ¿quiénes somos para cuestionarle? Lo que sí quisiera es que no se metiera a todos en la misma bolsa. Una cosa es seguir una moda, la onda de romper toda regla porque así sos más fashion, y otra muy distinta es haber nacido con esta disposición. Yo conocí muy buenas personas, yo no estaba entre ellas, que fuera de ser gays o lesbianas, eran personas excelentes y muy solidarias, que sin embargo viven en la desesperación espiritual de verse condenados por Dios y por la Iglesia, por haber nacido así. Yo misma estuve en ese estado por muchos años, y es verdaderamente espantoso. Yo no digo que se les apruebe, pero que se les dé un mensaje de esperanza en Cristo, la de agachar la cabeza y aceptar la voluntad de Dios,
aunque eso signifique quedarse solos de por vida, sin pareja, que es lo que me pasa a mí. Es el mínimo sacrificio que le pueden ofrecer a Dios. Yo pregunto si hay documentos de la Iglesia que establezcan tal diferencia y que den un mensaje de esperanza para las personas como yo. Para mí, por ejemplo, no es lo mismo nacer ciego que destruirse el ojo con un lápiz voluntariamente. Yo recibí la gracia del arrepentimiento y sufrí muchísimo por eso. Y luego los escuché a ustedes, como a fines de marzo, y me dieron el tiro de gracia. Ya me confesé y me siento unida a la Iglesia de nuevo. Me aferro a la carta de San Pablo, 1 Corintios 6, 9, 12. Recen por San Luis, porque hay mucha corrupción. Recen por todos los pecadores. No pierdan la esperanza en la conversión de los pecadores, ya que si Dios tuvo compasión de mí, ¿por qué no ha de tenerla por otros menos pecadores que yo? Continúen hablando de Dios y de la verdad. Por favor, cuenten la historia de Santa María Egipcíaca. Lo saluda con mucho cariño la penitente. Bien. Bueno, y le voy a pedir a Federico si me puede sacar la historia también de Santa María Egipcíaca para darla a conocer, porque me parece una historia sumamente hermosa, sobre la cual se basa y en definitiva debe tomar como modelo esta amiga que se ha comunicado con nosotros. Como principio rector para esta investigación que llevamos adelante, vamos a aclarar lo siguiente. Todo lo que aquí dice esta chica es indudablemente sentido y ha sido profundamente estudiado dentro de ella misma. Su noción acerca de la penitencia, del sacrificio, de la oblación, de la entrega a Dios y la aceptación de la voluntad está perfectamente en consonancia con una vida santa. El único inconveniente es que ella reconoce en su posición homosexual una tendencia innata. Yo nací así, dice. Este es la mancha con la que yo he venido al mundo. No es así. No es así. Y sobre esto vamos a basar nuestro trabajo de hoy. La homosexualidad es algo que se adquiere, no que se trae. De modo que si fuera innata, si uno naciera como homosexual, entonces ya no podríamos hablar de que Dios ha creado hombres y mujeres. Ya tendríamos que hablar que creó hombres, mujeres, gays y lesbianas, y etcétera, etcétera. Lo cual es una aberración. Además, si fuera una cuestión innata, no se tendría culpabilidad alguna por seguir lo que Dios ha puesto en la naturaleza. Luego no habría culpa, luego no habría pecado, luego todo el mundo podría practicarlo sin ningún inconveniente, más que el de la fidelidad, etcétera, etcétera. Y esto repugna a la razón. Es una cosa obvia que esto no es así. Inclusive ella misma se da cuenta de que esto no podía ser, de que si Dios había dispuesto otra cosa, ¿quiénes somos para cuestionarle?, dice en su trabajo. Justamente Dios estableció que el hombre fuera varón y mujer. Y esta es la raza humana. Y lo demás es una cuestión adquirida y de la cual, y aquí está el mensaje de la esperanza justamente, de la cual se puede salir. Así como se estructuró dentro de la psiquis de esa persona, por distintas razones que vamos a analizar, algunas de ellas, claro, se fue estructurando la mentalidad homosexual, del mismo modo se puede desestructuralizar, para volver hacia atrás todo ese proceso. Principalmente uno tiene que querer hacerlo. Y mucho más principalmente debe tener la intención de estar de acuerdo con Dios nuestro Señor. Y solo se está de acuerdo con Dios nuestro Señor dentro de su Santa Iglesia. La vida de la gracia santificante, la vida sacramental, nos va a dar esa fuerza que nosotros no tenemos. Sin esta fuerza somos pasto tierno
para nuestras pasiones, para el demonio y para el mundo. Por lo tanto, la exhortación aquí para todas las personas que atraviesen esta prueba tremenda, a la que se ha llegado como consecuencia de falencias, a veces ajenas a uno, pero la mayor parte de las veces falencias propias, como un castigo verdaderamente por una vida de desórdenes. Entonces es hora de reflexionar, de querer estar del lado de Cristo, de aceptar con mansedumbre la propia fealdad, sobre todo cuando uno es el culpable, o el mal recibido por parte de otras personas que influenciaron, a lo mejor en la niñez, en un estado en el que la memoria no se encuentra en su plenitud, para que justamente se desarrollara esta estructuración del pensamiento de modo homosexual. El trabajo sobre el que yo me voy a basar es de la Asociación Médica Católica de Estados Unidos. Son médicos católicos. Aquí va a encontrar médicos clínicos, psicólogos, personas dedicadas al estudio, a estudios hormonales, a estudios genéticos, que nos van a contar en esta declaración que ha realizado la Asociación Médica Católica de Estados Unidos y que se titula Homosexualidad y Esperanza, justamente que la homosexualidad no es innata. Es decir, no se nace homosexual. Homosexual se hace. La Asociación Médica Católica de Estados Unidos se dedica a mantener los principios de la fe católica en todo lo que se relaciona con la práctica de la medicina y a promover los principios éticos católicos en la profesión médica, incluyendo profesionales de salud mental, el clero y el público en general. Ningún tema ha causado más revuelo en la década pasada que el de la homosexualidad, y por ello la Asociación Médica Católica Americana presenta el siguiente resumen y examen de la cuestión en el momento actual. Este resumen se basa en gran medida en las conclusiones de varios estudios y pone énfasis a la consistencia de las enseñanzas de la Iglesia y de estos estudios. Es de esperar que esta revisión servirá también como instrumento de educación y de referencia para el clero católico, para los médicos, el personal de salud mental, educadores, padres, principalmente padres, y para el público en general. La Asociación Médica Católica apoya las enseñanzas de la Iglesia Católica tal como han sido expuestas siempre. Ciertamente, hay circunstancias, tales como desórdenes psicológicos y experiencias traumáticas, que pueden a veces hacer tal castidad que se pide más difícil. Aún hay condiciones que pueden disminuir significativamente la responsabilidad individual en caso de faltas contra la castidad. Es posible, con la ayuda de la gracia de Dios, para todas las personas vivir la castidad, incluyendo aquellos que sienten atracción homosexual, tal como el cardenal George, arzobispo de Chicago, ha expresado en lenguaje muy fuerte en su discurso a la Asociación Nacional Diocesana Católica para el Ministerio a Lesbianas y Homosexuales. Negar que el poder de la gracia hace que aquellos que experimentan atracción homosexual puedan vivir la castidad y hasta revertir ese proceso, es negar, en efecto, que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Aunque muchos hombres y mujeres que se sienten atraídos homosexualmente dicen que esos deseos sexuales fueron experimentados como un hecho dado, tal cual lo relata Chapman y Brannock en su estudio de 1987, y que viene muy a propósito para nosotros, porque ellos encontraron que el 63% de las lesbianas en su encuesta declararon que habían elegido serlo. Aquí tenemos esto que también nuestra oyente identifica como una cuestión de moda, como una cuestión de perversión que va creciendo. El 28% que no tenían otra alternativa manifestaban. Algo así como lo que dice ella, es decir, hay un impulso innato que me lleva a esto. Esto, vuelvo a retomar el párrafo, aunque muchos hombres y mujeres que se sienten atraídos homosexualmente dicen que esos deseos sexuales fueron experimentados como un hecho dado,
esto no puede implicar una predeterminación genética o algo inmutable. Algunos se rindieron a la atracción por personas del mismo sexo porque se les dijo que habían nacido con esta inclinación y que era imposible cambiar el tipo de atracción sexual. Tales personas pueden creer que es fútil y sin esperanza el resistir tal atracción, de modo que abrazan la identidad gay. Como dijimos, gay quiere decir alegre, festivo, en inglés, dada la manera de presentarse de algunos homosexuales. Estas personas, entonces, pueden sentirse oprimidas por el hecho que la sociedad y la religión, y muy especialmente la santa religión, no acepta que tales deseos se expresen a través del acto sexual. Scherer, uno de los autores que vamos a citar en este trabajo, escribe en apoyo de un terapeuta que rechazó la petición de un paciente de que la terapia fuera destinada a cambiar la orientación de homo a heterosexual. Es posible que en vez de reorientación sexual, los individuos podrían buscar reorientación religiosa, porque hay un gran número de organizaciones religiosas en Estados Unidos que apoyan a personas de orientación homosexual. No todas las religiones enjuician y condenan tales actos. Sí lo hace la Santa Iglesia Católica. Y justamente es allí donde somos partidarios de esta reorientación sexual. Reorientación sexual. Los trabajos citados en este informe van a contradecir el mito de que la atracción homosexual sea genéticamente predeterminada y que no se pueda cambiar, y también vamos a ofrecer esperanzas para tanto su prevención como su tratamiento. Un número de investigadores han intentado encontrar una causa biológica para la atracción homosexual. Los medios de comunicación inclusive han llegado a popularizar la idea de que un gene gay habría sido descubierto. Esto gracias a Burr, el artículo principal de Weekly Standard. Supongamos que hay un gene gay. ¿Y entonces qué? Bueno, supongamos, quedó absolutamente en eso, supongamos. No existe tal cosa. A pesar de numerosos intentos, ninguno de los estudios más difundidos han podido ser reproducidos. Un número de autores han revisado cuidadosamente estos estudios y encontraron que no solo no demuestran una base genética para la atracción homosexual, sino que ni siquiera pretenden tener evidencia científica para tal afirmación. Por ejemplo, este autor Vine, una revisión crítica muestra que la evidencia favorable a una teoría biológica no existe. En un modelo alternativo, rasgos de personalidad y temperamento interactúan con el medio social y familiar al desarrollarse la sexualidad del individuo. Investigación de la herencia de algunos rasgos de personalidad sugieren que algunos de ellos pueden ser hereditarios, de los rasgos, incluyendo, por ejemplo, curiosidad por novedades, evitar daños y dependencia de recompensas. Si uno aplica tales rasgos al escenario anterior, uno podría predecir que un niño con mucho afán de novedades y poca prudencia para evitar daños y poca necesidad de recompensas tendría tendencia a ignorar los consejos de su madre, por ejemplo, contra el juego de algún deporte. Por otra parte, uno que tuviere bajo nivel de curiosidad por cosas nuevas, pero muy prudente para evitar daños y con gran necesidad de recompensas, sería más probable que necesitara el apoyo de la aprobación de la madre, y entonces estaría menos inclinado a buscar y encontrar modelos de comportamiento fuera de la familia. Así tendería a evitar el contacto en el juego deportivo por miedo a ser herido. En la ausencia del apoyo de un padre entusiasta o de otro modelo alternativo, tal niño tendería a sentirse distinto de sus compañeros y como consecuencia podría tener experiencias no eróticas en su niñez que podrían contribuir al desarrollo de tendencias homoeróticas más tarde. Tales experiencias podrían incluir las descritas por Friedman como frecuentes en niños pre-homosexuales, incluyendo
una pobre imagen masculina de sí mismo, el aislamiento, echarle continuamente la culpa a otros y el rechazo por los compañeros hombres y por hombres mayores, incluyendo al mismo padre. Si la atracción homosexual fuera genética, entonces uno no esperaría que los mellizos idénticos tuvieran la misma orientación sexual. Sin embargo, hay numerosos casos de mellizos idénticos que no son idénticos en su orientación sexual. Vamos a citar algunos de los trabajos. Bailey, un estudio de los hijos hombres de padres homosexuales activos, encontró que el 52% de los mellizos monocigóticos, el 22% de los mellizos disigóticos y el 11% de hermanos adoptivos eran homosexuales. La tasa de homosexualidad entre hermanos biológicos no mellizos, de acuerdo a la información de ellos, es del 9,2%. Por lo tanto, queda demostrado justamente que en el caso de los mellizos idénticos, no son siempre idénticos en cuanto a la orientación sexual, mientras que si fuera de carácter genético, la homosexualidad debería indudablemente pertenecer o a la homosexualidad ambos mellizos, o bien a la heterosexualidad. La historia de casos con frecuencia revela factores del medio ambiente que explican el desarrollo de distintos modelos de atracción sexual en niños genéticamente idénticos, lo que apoya la teoría de que la atracción homosexual es el producto de la interacción de una variedad de factores ambientales. Sin embargo, hay intentos frecuentes de convencer al público, sobre todo a través de los temibles medios de comunicación masivo, de que la atracción homosexual es innata en el hombre y en la mujer, claro. Tales esfuerzos pueden ser motivados por política, porque la gente tiende a responder más positivamente a exigencias de cambio en política o en doctrina religiosa, cuando están convencidas de que la atracción sexual es genéticamente determinada e inmutable. Otros han intentado probar la base genética de la atracción homosexual para poder apelar a las cortes en busca de derechos basados en la inmutabilidad. Los católicos creen que la sexualidad fue estructurada por Dios como un signo del amor de Cristo, el novio, a su novia, la Iglesia. Y por consiguiente la actividad sexual es adecuada solo dentro del matrimonio. Un desarrollo psicosexual saludable lleva naturalmente a la atracción de personas por el sexo opuesto. Traumatismos, errores educacionales y principalmente el pecado puede causar una desviación en esta conducta. Las personas no deben ser identificadas por sus conflictos emocionales o de desarrollo como si tal fuera su identidad esencial. En el debate entre esencialismo y estructuración social, el que crea en la ley natural aceptará que los seres humanos tienen una naturaleza esencial, ya sea macho o hembra, y que las inclinaciones pecaminosas, tales como el deseo de envolverse en actividades homosexuales, son estructuras que pueden, por lo tanto, ser desestructuradas. Es, por lo tanto, probablemente prudente evitar siempre que sea posible usar las palabras homosexual y heterosexual como sustantivos, ya que tal uso sugiere un estado inmutable y una equivalencia entre el estado natural del hombre y mujer, como Dios los creó, y aquellos que experimentan atracción o conducta hacia personas del mismo sexo, algo que es antinatural. Las personas se sienten atraídas por personas del mismo sexo por distintas razones. Si bien hay modelos de desarrollo con aspectos similares, cada individuo es único, con una historia personal. En las historias de personas que se sienten atraídas por otros del mismo sexo, uno encuentra frecuentemente uno o más de los siguientes síntomas que pueden dar pistas, sobre todo a los educadores y sobre todo a los padres, de cómo está este desarrollo.
En primer lugar, este trabajo de la Asociación Médica Católica de los Estados Unidos encuentra como síntoma la alienación del padre en la infancia, porque el padre fuera percibido como hostil, distante, violento y también alcohólico. La importancia de la relación o su ausencia con el padre, dice Apperson, debe ser enfatizada con los sujetos homosexuales, exhibiendo diferencia marcada con respecto al grupo control, viendo al padre como crítico, como impaciente, como un ser que los rechazaba y menos como un agente de socialización. También el autor Bene dice: un número mucho menor de homosexuales que de hombres casados pensó que sus padres habían sido alegres, ayudadores, de confianza, cariñosos, comprensivos, y muchos más homosexuales que hombres heterosexuales pensaron que sus padres no tenían tiempo para ellos, que no los querían y que los habían hecho sentirse infelices. También otro trabajo del autor Bieber dice: problemas interpersonales profundos se ven de continuo en la relación padre-hijo cuando éste es homosexual. Ni uno solo de los padres de hijos homosexuales podría ser considerado como un padre normal. Hemos llegado a la conclusión que un padre afectuoso, constructivo, protector, excluye la posibilidad de un hijo homosexual. Actúa este padre como un agente protector y neutralizante si la madre pudiera hacer esfuerzos para seducir al niño o para dominarlo. También el autor Fisher, en el año 1996, dice: he analizado 58 estudios e informo que una gran mayoría apoyaba el concepto que los hijos homosexuales perciben a sus padres como figuras negativas, distantes y poco amistosas. Revisión de la literatura sobre las experiencias de la niñez de hombres homosexuales he encontrado con estos datos. Con muy pocas excepciones, el hombre homosexual considera que el padre ha sido una influencia negativa en su vida. Se refiere a él con adjetivos tales como frío, poco amistoso, castigador, brutal, distante, desapegado. No hay un solo estudio moderadamente bien controlado que hayamos podido encontrar en el cual los homosexuales varones se refieran a sus padres en forma positiva o cariñosa. También el autor Pillard, en el año 1988, dice lo siguiente: alcoholismo se da más frecuentemente en los padres de hombres homosexuales. Por eso, justamente, aquí tenemos dentro de la sintomatología esta alienación del padre en la infancia, porque el padre fue percibido como hostil, distante, violento y alcohólico, también como un factor. También nos informa en otro trabajo de 1983 el psicólogo Sipova, dice así: se encontró que los padres de homosexuales y transexuales eran más hostiles y menos dominantes que los padres del grupo control, por consiguiente menos deseables como modelos para identificarse con ellos. En segundo lugar, hemos encontrado como un buen síntoma la sobreprotección por parte de la madre en el caso de la homosexualidad masculina. En el trabajo del año 1971 del autor Bieber dice: en alrededor del 75% de los casos, las madres habían tenido un vínculo inadecuadamente estrecho, opresivo e íntimo con sus hijos. Más de la mitad de estas madres fueron descritas como seductoras. Eran posesivas, dominantes, sobreprotectoras y desmasculinizantes. También en otro trabajo, pero anterior, del mismo profesional de la salud, dice: en el momento que el hijo homosexual ha alcanzado el período de la preadolescencia, ha sufrido un extenso daño de la personalidad. Excesiva preocupación maternal sobre la salud y las heridas, restricción de actividades apropiadas para su edad y potencial, que interfieren con una conducta afirmativa, actitudes desmasculinizantes
e interferencia con la sexualidad, entremezclada con rechazo, hostilidad y falta de apoyo por parte del padre, produciendo de este modo un niño excesivamente tímido, patológicamente dependiente de su madre e inquieto por sentimientos de inferioridad, impotencia y autodesprecio. Él se resiste a participar en actividades de otros niños, pensando que estos pueden herirlo. Generalmente sobreestima la prudencia. Sus compañeros responden con sobrenombres humillantes y no raras veces con ataques físicos que la timidez suele invitar entre los niños. De este modo, él se ve privado de la importante interacción proporcionada por los grupos de sus pares. Pero también el psicólogo Snortum, en el año 1969, aporta otro trabajo, quien estudió a 46 varones que fueron excluidos del servicio militar por conducta homosexual. Concluyó: pareciera que de la relación entre una madre controladora y amarradora y por otro lado un padre rechazador y desligado, no es exclusivo de la subcultura de la clase media alta sofisticada que va al psicoanalista. El tercero de los síntomas que debemos tener en cuenta para esta demostración es que la madre era necesitada de afecto y muy exigente con los niños. Aquí nos dice el pensador de la salud mental Fitzgibbons: la segunda causa más común de la atracción sexual anormal entre los varones es la falta de confianza en el amor de la mujer. Niños hombres en hogares sin padre con frecuencia se sienten demasiado responsables de sus madres. Al entrar a la adolescencia, pueden considerar el amor de la mujer como agotador y muy cansador. El cuarto síntoma es tener una madre emocionalmente vacua. Aquí principalmente interviene el caso de la homosexualidad femenina. Los trabajos pertenecen al año 1997 de Bradley, quien dice: niñas con identificación sexual anormal tienen dificultad conectándose con sus madres, las que son vistas como seres débiles e ineficientes. Veremos tal percepción como originándose en los niveles más profundos de la psicopatología observados en esas madres. Este síntoma, que las presenta como débiles o ineficientes, generalmente van asociados a estados depresivos en la madre o a personalidades psicopáticas marginales. También el trabajo del año 1982 de Eisenbud, que dice: hogares deshechos y alcoholismo en el hogar de la niñez de mujeres lesbianas, también relación maternal inadecuada, no proporcionan la oportunidad para una inclusión cariñosa. La muerte de una madre querida produce un aislamiento muy frío. Aun cuando la madre está presente, la muchacha lesbiana frecuentemente se siente abandonada por ella después de 18 meses. El quinto síntoma indica: los padres no fomentaron la identificación con el propio sexo en los niños. El trabajo es de 1995, es de Zucker y dice: nos parece que la tolerancia paterna a la conducta del sexo opuesto en el momento de su aparición es instrumental en permitir que tal comportamiento se desarrolle. Lo que es único entre los niños que desarrollan un problema con la identificación sexual es que ocurren juntos una multitud de factores en un periodo sensitivo en el desarrollo del niño, es decir, típicamente en los primeros años de vida, el periodo en el que se forma y consolida interiormente. Debe haber un número suficiente de factores para inducir un estado de inseguridad profunda en tal niño, tal que necesita una solución defensiva para poder combatir la ansiedad. Esto tiene que suceder en un contexto en el que el niño percibe que el papel sexual opuesto proporciona un sentido de seguridad o de protección. Nos fue imposible, dice Zucker, encontrar alguna publicación de un clínico que pensara que los padres
habían estimulado claramente la identidad masculina en sus hijos. La falta de fomentar la identificación con el propio sexo. Si es mujer, con cosas de mujeres. Si es varoncito, con cosas de varones. Hoy está todo tan mezclado que justamente aquí vemos uno de los factores preponderantes. Más allá de que en muchos casos nos encontramos con padres que están en una situación psicológica tenebrosa, en muchos casos. También como un síntoma, la Asociación Médica Católica Americana dice que es la ausencia de juegos más o menos violentos en el caso de los niños varones. Cita para esto el artículo de Friedman del año 1980 que dice: 13 de 17 sujetos homosexuales, es decir, 76%, reportaron terror crónico y persistente de pelear con otros niños durante la niñez y temprana adolescencia. La intensidad de esta reacción era cercana al pánico. Que pudieran recordar, estos niños nunca respondieron al desafío de un compañero varón con algún desafío por parte de ellos, o por una amenaza o con una agresión. El temor obsesionante de la agresión entre varones era una idea dominante amplia. Ansiedad por anticipado resultó en reacciones fóbicas a ciertas actividades sociales. La fantasía de que una pelea pudiera ocurrir llevó a evitar una amplia gama de interacciones sociales, especialmente diversiones más o menos violentas, definidas en este estudio como deporte de contacto alto, como el fútbol o el fútbol americano. Estos sujetos informaron que sufrieron de pérdida penosa de autoestima y de soledad como resultado de su aversión extrema e interacciones juveniles violentas. Todos menos uno sentían una necesidad crónica de sentirse más cerca de otros niños. Al no ser capaces de superar su temor por esa posible agresión, para poder ganar aceptación y respeto, estos niños fueron considerados como poco hombres por sus compañeritos. Estos 12 sujetos dijeron que ellos tenían el último lugar en el estrato social del grupo durante los años de niñez y comienzo de la adolescencia. Eran alternativamente eliminados y les echaban la culpa por todo lo malo que acontecía. Eran los blancos de humillaciones continuas. Todos ellos negaron el haber sido afeminados en la niñez. Ningún muchacho prehomosexual tenía ninguna experiencia de haber peleado o de haber tenido diversiones violentas en su juventud. Ninguno se envolvió en las actividades de connotación sexual más modesta, descrita por los jóvenes heterosexuales menos agresivos. Importante estos trabajos que estamos mostrando hoy, porque nos dan muchas pautas a nosotros también como padres, y también nos hacen recordar nuestra infancia, para encontrar muchas de estas cosas bien plasmadas en amigos cercanos y hasta en nosotros mismos en algunos casos. El otro trabajo que tiene que ver con este síntoma de la ausencia de juegos más o menos violentos es el de Hayden de 1967. En este dice lo siguiente: un examen analítico del período preescolar de la vida por lo general reveló que el niño que llegó a ser homosexual nunca se sintió aceptado por sus compañeros. Nunca se sintió a gusto en sus relaciones con sus iguales. Muy a menudo, debido a interferencia de parte de los padres, no se le permitió participar en los juegos de otros niños y tuvieron pocas oportunidades para correr, salir a hacer travesuras, rodar por el suelo, tironearse, luchar y otros juegos de esta clase con sus coetáneos, desde la infancia hasta el ingreso en el colegio. El séptimo síntoma identifica la falta de identificación con sus iguales del mismo sexo. Fíjese qué interesante este tema. Falta de identificación con sus iguales del mismo sexo. El trabajo pertenece a Hockenberry y es del año 1987. Dice así: la conclusión alcanzada fue que de las 5 actividades, jugar con muchachos,
preferir los juegos de muchachos, imaginarse ser un gran deportista, leer libros de aventuras o de deportes y ser considerado poco hombre fueron los elementos predictivos y discriminatorios más poderosos entre hombres adultos para su orientación sexual. También se observó que la ausencia de conductas y rasgos masculinos parecía ser un predictor más potente de una orientación homosexual más adelante que los rasgos y conductas tradicionalmente consideradas femeninas o del sexo opuesto. Veamos el caso del trabajo de Whiteman de 1977, quien desarrolló un grupo de 6 elementos y los administró a 206 homosexuales y a 78 hombres heterosexuales, con respecto a sus intereses en la niñez, para vestirse como mujeres, preferencias de jugar con muñecas, de jugar con muchachas o mujeres mayores, el ser considerado poco hombre por sus iguales y la clase de juegos de tipo sexual de la niñez. Prácticamente todos los homosexuales, 97%, informaron tener uno o más de estos indicadores de la infancia. Reiteramos cuáles son: el interés por vestirse como mujeres, la preferencia de jugar con muñecas, jugar con muchachas o mujeres mayores, ser considerados poco hombre por sus iguales y clase de juegos de tipo sexual en la niñez. Mientras que el 74% de los sujetos heterosexuales informaron una ausencia completa de cualquiera de estos indicadores en su niñez. El octavo síntoma indica la aversión a los juegos por equipo. Indudablemente se ha estudiado mucho más profundamente el caso de los homosexuales varones que el de los homosexuales mujeres. Esta aversión a los juegos por equipo tiene el trabajo de Thompson del año 1973, donde podemos encontrar claramente cómo los niños se fueron alejando justamente de estos juegos por equipos. Thompson comparó 127 hombres homosexuales con 123 hombres control en su trabajo. Los 7 factores más discriminatorios en orden descendente fueron: jugaron béisbol con los homosexuales concentrados en nunca o a veces, que tenemos un juego en equipo, violento también. El segundo lugar, jugaron juegos de equipos competitivos. Fue la pregunta, los homosexuales nunca o a veces, lo dijeron en mayor cantidad de veces. Tercero, el niño pasaba tiempo con sus padres, con su padre. Los homosexuales contestaron muy poco. En cuarto lugar, hablaron de la aptitud física cuando niño. Homosexuales siempre se marcaron como delicados, torpes o faltamente coordinados. En cambio, los heterosexuales, la mayoría se definió como atlético. En quinto lugar, se sentían aceptados por su padre, los homosexuales poco o nada. Finalmente, jugaban con niños antes de la adolescencia, los homosexuales dijeron a veces. Vemos como siempre aparece el tema recurrente a la relación de grupo, siendo niños, y también a la profunda relación con los padres y con las madres. En todos los casos de los homosexuales que comparó Thompson, estos 127 casos, la madre siempre exigía ser el centro de atención del niño. Todos los homosexuales marcaron justamente este punto. El noveno síntoma habla de la falta de coordinación de la mano con la vista, sobre todo en los varones. Los informes pertenecen a Bailey, 1993. Hombres homosexuales eran recordados por sus madres como menos masculinos y poco atléticos, se informa. También se nos informa en el trabajo de Fitzgibbons del año 1999. Una identidad masculina débil es fácil de identificar. En mi experiencia clínica es una de las causas mayores de atracción homosexual. Una identidad masculina débil.
Lo que es sorprendente es que puede provenir de problemas de coordinación de la vista y las manos, que lleva a la incapacidad de jugar bien a los deportes. Tal condición se acompaña por el rechazo de sus iguales. Es lo que se llama la herida deportiva, que afectará negativamente la imagen de sí mismo, sus relaciones con los iguales, su identidad de género y su imagen corporal. También Newman, en el año 1976, dice: la experiencia de ser rechazado y puesto en ridículo puede que juegue un papel más importante que lo que se ha pensado, llevando al completo abandono del rol masculino en fechas tardías, quizás no en lo inmediato. El 10º síntoma es el abuso sexual o la violación, como causa inicial de esta estructuración de la mentalidad homosexual. Los trabajos son varios. El de Beichman, en el año 1991, dice: entre los adolescentes, secuelas de abuso sexual en la infancia reportadas frecuentemente incluyen insatisfacción sexual, promiscuidad, homosexualidad y un riesgo mayor de volver a ser víctimas. También Bradley, en su trabajo, nos indica que en nuestras adolescentes con desordenada identidad de género, es decir, homosexuales, la historia de abuso sexual o de temor a la agresión sexual ha aparecido frecuentemente. El trabajo de Angel dice: algunas pacientes lesbianas, víctimas de abuso sexual, sufren un tiempo de confusión, abuso sexual, no violación. Es haberlas llevado a un contacto sexual en forma inapropiada, sobre todo en edades tempranas. Sufren un tiempo de confusión no estando seguras si ellas están con otras mujeres por su propia elección o si lo hacen solamente porque están asustadas, enojadas, asqueadas de los hombres, temerosas del contacto sexual masculino, dado el abuso sexual de la infancia. También Gundlach informó que 39 de 217 lesbianas contra 15 de 231 no lesbianas reportaron que habían sido víctimas de violación o intento de violación antes de los 15 años. Goldwyn habla específicamente de síntoma de la fobia social o de la timidez extrema. Dice: concluimos que la fobia social puede ser un factor oculto que contribuye en algunos casos a la conducta homosexual. También se significa dentro de estos síntomas prehomosexuales o que van a favorecer este desarrollo, esta estructuración del pensamiento homosexual, la pérdida de un padre por la muerte o el divorcio. El trabajo pertenece a Zucker en 1995 y ya lo hemos citado anteriormente. También la separación de un padre durante una etapa crítica del desarrollo. Generalmente están relacionados con estas parejas de hecho, con los concubinatos, con la falta de una estabilidad del matrimonio, que favorece justamente esta falta de identificación que tienen los hijos. Cuán sabio es Dios nuestro Señor, cuán sabia ha sido la Iglesia al defender permanentemente la institución de nuestro Señor del santo matrimonio. Fíjese cuáles son estos frutos amarguísimos que estamos presentando justamente hoy a falta de la imagen del verdadero papá o de la verdadera mamá, no del amigo de mamá o de la amiga de papá, sino del verdadero matrimonio. 14º síntoma: en algunos casos la atracción sexual homoerótica o la actividad ocurre en un paciente con algún otro diagnóstico psicológico, tales como depresión grave. Tenemos el caso citado por Ferguson. Encontraron que en una muestra de cohorte de nacimiento los gays, lesbianas y bisexuales tienen una tasa significativamente más alta en cuanto a la depresión grave. Se encuentra, por ejemplo, que ideas de suicidio aparecen en un 70% de los casos, intentos de suicidio en un 33%, desórdenes psiquiátricos entre los 14 y los 21 años y depresión mayor en un 70%.
neurosis de angustia 28,5%, desórdenes de conducta 32%, dependencia nicotínica en un 65%, abuso, dependencia de drogas 60%, patologías múltiples 78% que la muestra heterosexual, mucho más que la muestra heterosexual. Entonces encontramos aquí otro de los factores primordiales, ¿no? La depresión grave, ideas de suicidio, neurosis de angustia generalizada y abuso de drogas. También hay desórdenes en la conducta de los adolescentes que llevan a esta estructuración del pensamiento hacia lo homosexual. Personalidades psicopáticas marginales, que podemos encontrar en varios trabajos. Parris, por ejemplo, en un estudio de admisiones consecutivas, encontró que la tasa de homosexualidad en los desórdenes marginales de personalidad fue del 16,7% comparado con el 1,7% de los heterosexuales. El grupo de homosexuales tenía una tasa de haber sido abusados sexualmente en la niñez del 100% comparado con el 37% para el grupo heterosexual. Es interesante destacar que 3 de 10 pacientes homosexuales con trastorno marginal reportaron incesto de padre a hijo. Esto debemos dejarlo bien aclarado. También nos habla en el trabajo de Zubenko, que dice: la homosexualidad fue 10 veces más común entre los hombres y 6 veces más común entre las mujeres con desorden psicopático marginal que en la población general o en un grupo de control de solo deprimidos. También la esquizofrenia es mencionada dentro de los desórdenes de conducta de adolescentes. En el caso de Gonzoriek, que nos habla, dice: discute el tratamiento de homosexuales que también son esquizofrénicos. Y también, como para citar, está el narcisismo patológico. Aquellos homosexuales en los cuales el ego ha permanecido fijado en la etapa de narcisismo temprano, encuentran imposible reemplazar en forma permanente y resolver con éxito la realidad de los actos homosexuales que ellos interpretan como algo mágico. Se buscan a sí mismos. La estructura de tales individuos en muchos aspectos es cercana a la esquizofrenia. Kaplan dice sobre este mismo aspecto: en cierto sentido, el homosexual tiene mucho en común con el narcisista. Tiene una relación amorosa consigo mismo. El homosexual, sin embargo, es incapaz de amarse tal como es, ya que está demasiado insatisfecho consigo mismo. En vez de ello, ama su ego ideal, representado por el compañero homosexual que ha elegido. De tal modo, para esta clase particular de individuos, la homosexualidad se transforma en una extensión del narcisismo, del amor a sí mismo. En unos pocos casos, la conducta homosexual aparece tarde en la vida como respuesta a un trauma, por ejemplo, los relacionados al lesbianismo, traumas como el aborto, descritos, por ejemplo, por Berger en 1994, que indica: un posible factor etiológico que no ha sido mencionado en la literatura, el aborto de un embarazo concebido por el paciente masculino, que puede haber llevado a que el paciente salga y declare su homosexualidad, se discute. Si las necesidades emocionales y de desarrollo de cada niño se satisfacen adecuadamente, tanto por la familia como por sus pares, el desarrollo de atracción homoerótica es muy poco probable. Los niños necesitan cariño, alabanzas, aceptación por ambos padres, por sus hermanos y por sus iguales. Tales situaciones familiares y sociales, sin embargo, no siempre se establecen con facilidad, y las necesidades de los niños pueden no ser fácilmente reconocibles. Algunos papás pueden estar luchando con sus propios problemas y ser incapaces de proporcionar la atención y el apoyo que el niño requiere. Algunos padres hacen a veces esfuerzos grandes, pero la personalidad del niño hace que el apoyo y la educación sean más difíciles.
Algunos padres reconocieron signos incipientes y entonces buscaron atención y consejo profesional y se les dio consejos inadecuados y a veces erróneos. Yo siempre digo, para todas las personas que tienen la desgracia de tener cerca gente con esta patología que hemos mencionado, con todos estos casos que hemos puesto aquí hoy, que ir al psicólogo, si el psicólogo no es un psicólogo católico de verdad, puede constituirse en el peor de los errores. En el peor de los errores. El Manual de Estadística y Diagnóstico de la Asociación Psiquiátrica Americana ha definido la desordenada identidad de género en niños como una fuerte y persistente identificación con el género opuesto, insatisfacción con el propio sexo y preferencia por papeles del sexo opuesto en juegos o fantasías. Algunos investigadores han identificado otro síndrome no tan pronunciado en niños, sentimientos crónicos de no ser masculinos. Estos niños, si bien no se envuelven en ningún juego de sexualidad cruzada o tales fantasías, se sienten profundamente inadecuados en su masculinidad. Sienten una reacción casi fóbica a los juegos violentos en la infancia y mucha aversión a deportes por equipos. Varios estudios han mostrado que niños con esta desordenada identidad de género y niños con sentimientos crónicos de no ser masculinos están expuestos grandemente al riesgo de homoeroticismo en la adolescencia. La identificación temprana y la intervención profesional adecuada, si es apoyada por los padres, pueden superar esta circunstancia. Desgraciadamente, a muchos padres que expresan esta preocupación a su pediatra, se les dice que no se preocupen por eso, que son síntomas que van a desaparecer, que es una cosa normal en los niños. ¿Qué saben? En algunos casos los síntomas y la preocupación de los padres pueden parecer que disminuyen cuando el niño entra a la segunda o tercera etapa preparatoria. Pero a menos que reciban el tratamiento adecuado, los síntomas pueden reaparecer luego en la pubertad como intensa atracción homoerótica. Esta atracción puede ser el resultado de la incapacidad de identificarse positivamente con el propio sexo. Es importante que aquellos envueltos en el cuidado y en la educación de niños estén informados de estos signos que hemos puesto hoy, que tienen que ver con la desordenada identidad de género y la antimasculinidad juvenil crónica, y que conozcan los recursos disponibles para obtener ayuda adecuada para estos niños. Una vez convencidos de que la atracción homoerótica no es un desorden de origen genético, recién se puede esperar el éxito en la prevención. Y uno puede también tener esperanza de encontrar un modelo terapéutico que vaya a mitigar significativamente, si no a eliminar, la atracción homoerótica. Mientras un número de estudios han demostrado que niños que han sido abusados sexualmente, niños que exhiben síntomas de desorden de identidad de género y niños antimasculinos con antimasculinidad crónica juvenil, se encuentran al riesgo de la atracción homoerótica en la adolescencia y la edad adulta, es importante darse cuenta de que un porcentaje significativo de estos niños nunca llegan a ser homosexuales activos. Para algunos, experiencias negativas en la niñez pueden ser contrarrestadas por interacciones positivas. Algunos hacen una decisión consciente por evitar las tentaciones. La presencia y el poder de la gracia de Dios, si bien no puede ser medido en todos los casos, no puede ser ignorado como un factor que puede ayudar a los sujetos en el riesgo para evitar la atracción homoerótica. El etiquetar a un adolescente o peor a un niño como homosexual sin remedio realmente le hace un gran mal a esta persona. Tales adolescentes o niños pueden, dada la intervención positiva adecuada, recibir consejos adecuados para poder superar el problema de traumatismos emocionales anteriores. Aquellos que defienden la idea
de que la orientación sexual es inmutable, frecuentemente citan una discusión publicada entre los doctores Tripp y Lawrence Hatterer, en la que el doctor Tripp afirmó lo siguiente: no hay un solo caso registrado de cambio de orientación homosexual que haya sido validado por jueces o test independientes. Kinsey no pudo encontrar uno solo, ni tampoco el doctor Pomeroy ni yo hemos podido encontrar tal paciente. Nos gustaría mucho recibir alguno del doctor Hatterer. Una célebre disputa. Pero no citan nunca la respuesta que dio el doctor Hatterer. Dijo: yo he curado muchos homosexuales. Doctor Tripp, el doctor Pomeroy o cualquier otro investigador pueden examinar mi trabajo que está documentado por 10 años de grabaciones en cinta. Muchos de estos pacientes curados, entre comillas, prefiero usar la palabra cambiados o conversos, se han casado, tienen familias y ahora viven en un matrimonio feliz. Es un mito destructivo ese de una vez homosexual, siempre homosexual. Esto ha hecho y hará en el futuro millones de homosexuales convencidos de que se encuentran en una prisión de la cual no saldrán nunca más. Y aún más, no solo yo, sino muchos otros psiquiatras de prestigio, los doctores Samuel Haden, Lionel Obesi, Charles Socarides, etcétera, etcétera, han reportado sus éxitos terapéuticos de homosexuales tratados. Un número de terapeutas han publicado numerosos trabajos sobre resultados favorables en el tratamiento del homoerotismo. Tripp prefirió ignorar la abundante literatura sobre tratamientos y encuestas de terapeutas. Trabajos de revisión de resultados del tratamiento del homoerotismo muestra que ha tenido tanto éxito como el tratamiento de problemas psicológicos similares. Alrededor del 30% se siente liberado de los síntomas y otro 30% se encuentra francamente mejor. Informes de terapeutas individuales han sido igualmente positivos. Esta es solamente una muestra representativa de los terapeutas que han reportado resultados con éxito en el tratamiento de individuos que experimentan atracción homoerótica. Hay también muchos informes autobiográficos de hombres y mujeres que creyeron alguna vez estar irremisiblemente amarrados con homoeroticismo y conducta homosexual. Muchos de estos hombres y mujeres se describen ahora como libres del homoeroticismo, de las fantasías y de la conducta. La mayoría de estos individuos encontraron la libertad a través de participar en grupos de apoyo basados en la santa religión católica, aunque algunos también han buscado ayuda de terapeutas. Desgraciadamente, un número de personas y grupos profesionales influyentes han preferido ignorar esta evidencia, y pareciera haber un esfuerzo coordinado de parte de los apologistas de la homosexualidad en negar la eficacia del tratamiento de la atracción homoerótica o afirmar que tal tratamiento es dañino. Barnhouse, 1977, informa: como muchos de sus pacientes también lograron revertir esta calidad de homosexuales, se mostró admirado de los esfuerzos que han hecho justamente aquellos apologistas de la homosexualidad por tapar esto. Dice: la distorsión de la realidad inherente en la negación que la condición puede ser curada es tan inmensa que uno se pregunta qué mente se encuentra detrás que pueda motivarlo. Robert Spitzer, el famoso investigador psiquiátrico de la Universidad de Columbia que estuvo envuelto directamente en aquella decisión de 1973 de retirar a la homosexualidad de la lista de desórdenes mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, recientemente se ha envuelto en un estudio sobre la posibilidad del cambio. El doctor Spitzer afirmó en una entrevista: estoy convencido de que muchas personas han hecho cambios sustanciales hasta llegar a ser heterosexuales. Creo que eso hace noticia. Empecé este estudio escépticamente. Ahora afirmo
rotundamente que tales cambios pueden ser mantenidos. Aquellos que sostienen que el cambio de orientación sexual es imposible, generalmente definen el cambio como la liberación total y permanente de toda conducta homosexual, fantasías o atracción en una persona que había sido anteriormente homosexual en su conducta o en su inclinación. Aun cuando el cambio sea definido en esta forma extrema, la afirmación no es cierta. Numerosos estudios reportan casos de cambio total. Aquellos que niegan la posibilidad de un cambio total admiten que cambió en ellos el comportamiento y que personas que han estudiado y que han estado envueltas sexualmente con ambos sexos parecen más capaces de cambiar. Al leer cuidadosamente los artículos de aquellos que se oponen a la terapia de cambio, se revela que los autores ven tal terapia como no ética. Lo hacen así porque, en su opinión, esa terapia es opresiva contra aquellos que no quieren cambiar, y ven a aquellas personas atraídas por el mismo sexo que expresan el deseo de cambiar como víctimas de opresión social o religiosa. Por eso yo le digo que tengan mucho cuidado con el caso de los profesionales de la salud mental, porque muchos de ellos no tienen la verdadera noción de lo que es el alma humana y de lo que es Dios nuestro Señor. De hecho, son decididamente ateos. ¿Cómo pueden tener alguna valoración de tipo moral? En el ateo no existe la moral. Debe notarse que casi sin excepción, aquellos que consideran la terapia como contraria a la ética también rechazan la abstinencia de actividad sexual extramatrimonial. También dicen que es algo normal, la infidelidad. Y entre los terapeutas que aceptan los actos homosexuales como normales, son muchos los que no encuentran nada malo en la infidelidad dentro de las relaciones comprometidas, contactos sexuales anónimos, promiscuidad general, autoerotismo, sadomasoquismo y varias perversiones más. Estos son los psicólogos, que al no tener a Dios adentro, son capaces de decir y de hacer cualquier cosa con sus pacientes. Algunos llegan a propiciar la reducción de restricciones sobre relaciones sexuales entre adultos y menores, o niegan el impacto psicológico negativo del abuso sexual en los niños. Algunos de los que consideran la terapia como no ética también disputan las teorías establecidas de desarrollo infantil. Ellos tienden a culpar de opresión social a los problemas innegables que sufren los adolescentes y los adultos homosexuales activos. Todas las conclusiones de las investigaciones tienen que ser evaluadas teniendo en cuenta la parcialidad de los investigadores, lo que afecta a sus resultados. Cuando la investigación está impregnada de una agenda política reconocida, su valor está severamente limitado. Debiera señalarse que los católicos no pueden apoyar formas de terapia que fomentan el reemplazo de un pecado sexual con otro. Algunos terapeutas, por ejemplo, no consideran a un paciente como curado hasta que pueda envolverse cómodamente en actividades sexuales con el sexo opuesto, aunque el paciente no esté casado con esa persona. Otros estimulaban al paciente a autoerotizarse empleando imaginaciones heterosexuales. Esto para darle una idea del punto tan grande de la perversión. Para un católico con atracción hacia su mismo sexo, la meta de la terapia debiera ser la libertad de vivir castamente de acuerdo a su estado en la vida. Algunos de los que han bregado con atracción por el mismo sexo creen que están llamados a una vida de celibato total y hasta la muerte. No debiera hacérseles creer que han fracasado en el intento de adquirir libertad porque no experimentan deseos sexuales por el sexo opuesto. Otros pueden querer casarse y tener hijos. Hay buenas razones para esperar que muchos van a poder alcanzar esta meta a su debido tiempo. Sin embargo, no debiera estimulárselos a precipitarse en un matrimonio, ya que hay abundante evidencia de que el matrimonio no es la cura para la atracción por el mismo sexo. Con la ayuda poderosísima de la gracia de Dios, los sacramentos, el apoyo de la comunidad y de su familia, un terapeuta católico con experiencia, un individuo bien decidido
debiera ser capaz de alcanzar la libertad interior que nuestro Señor nos ha prometido al conocer la verdad. Terapeutas experimentados pueden ayudar a individuos a descubrir y a comprender las causas profundas de los traumatismos emocionales que dieron origen a la atracción por el mismo sexo y poder seguir la terapia que va a ayudar a resolver este problema. Hombres que experimentan atracción por su propio sexo a menudo descubren que su identidad masculina fue afectada negativamente por sentimientos de rechazo por parte de su padre o de sus compañeros o de sus amigos, o de una imagen corporal pobre que resulta en tristeza, en rabia e inseguridad. Al mejorar el sufrimiento emocional a través de la terapia, la identidad masculina es reforzada y la atracción por el propio sexo disminuye. Las mujeres con atracción por su mismo sexo pueden llegar a ver cómo el conflicto con sus padres u otros hombres, aún en edades muy tempranas, que han sido importantes, la ha llevado a desconfiar del amor de los hombres, o cómo la carencia de afecto maternal la ha llevado a una profunda necesidad de amor femenino. Perspicacia para entender las causas de ira y de tristeza pueden, es de esperar, llevar al perdón y a la definitiva liberación. Todo esto necesita tiempo. Con respecto a esto, individuos que sufren de atracción por el mismo sexo no son diferentes de los muchos hombres y mujeres que tienen sufrimiento emocional y necesitan también aprender a perdonar. Terapeutas católicos, trabajando con individuos católicos, debieran sentirse autorizados para usar las riquezas de la espiritualidad católica en el proceso curativo. Aquellos con heridas causadas por el Padre pueden ser animados a desarrollar su relación con Dios como Padre verdadero. Los que fueron rechazados o puestos en ridículo por sus iguales cuando jóvenes pueden meditar considerando a Jesús como amigo y protector. Los que se sienten ignorados por sus madres deben buscar el apoyo en la bendita Madre del Cielo. Hay muchas razones para esperar que con tiempo los que busquen liberación la encontrarán, pero debemos reconocer, al estimular la esperanza, que algunos no van a lograr llegar a esta meta. Podemos encontrarnos en la misma situación de un oncólogo o pediatra que dio una charla sobre cómo, cuando empezó su práctica, prácticamente no había esperanza para niños con cáncer, y el deber del médico era ayudar a los padres a aceptar lo inevitable y a no tirar su dinero en pos de una supuesta curación. Hoy por hoy, casi el 70% de los niños logran recuperarse, pero cada muerte deja al equipo médico con una terrible sensación de fracaso. A medida que mejore la prevención y el tratamiento de la atracción por el mismo sexo, los individuos que estén luchando van más que nunca a necesitar apoyo compasivo y razonable. Mientras tanto, y mientras aguardamos ese proceso interior para todas aquellas personas que verdaderamente luchan y quieren salir adelante de ese estado porque quieren estar bien con nuestro Señor. Por eso me impactó tanto este mail de esta amiga en Cristo que nos escribe contándonos esa pesada cruz que lleva bajo sus hombros hoy, al darse cuenta de lo mal que estaba y al acercarse a Dios nuestro Señor como único camino de la salvación y de la paz. Viene muy bien esta recomendación que ella nos hace de contar la vida de Santa María Egipcíaca. Una hermosa tradición muy antigua cuenta que en el siglo V, un santo sacerdote llamado Zósimo, después de haber pasado muchos años como monje en un convento de Palestina, dispuso ir a terminar sus días en el desierto de Judá
junto al río Jordán. Un día vio por allí una figura humana que más parecía un esqueleto que una persona. Se le acercó y le preguntó si era un monje, y recibió esta respuesta: yo soy una mujer que he venido al desierto a hacer penitencia por mis pecados. Su nombre era María, era de Egipto. Desde los 12 años, llevada por sus pasiones sensuales y por su exagerado amor a la libertad, se fugó de la casa. Había cometido toda clase de impurezas y hasta se dedicó a corromper a otras personas. Después se unió a un grupo de peregrinos que de Egipto iban al Santo Sepulcro de Jerusalén. Pero ella no iba a rezar, iba a divertirse y a pasear. Y sucedió que al llegar al Santo Sepulcro, mientras los demás entraban fervorosos a rezar, ella sintió allí en la puerta del templo como una mano que la detenía con gran fuerza y que la echaba hacia un lado. Esto le sucedió 3 veces. Cada vez que ella trataba de entrar al templo santo, la mano la empujaba hacia afuera, no la dejaba entrar. Entonces sintió en su interior una voz que le dijo: tú no eres digna de entrar en este sitio sagrado porque vives esclavizada al pecado. Ella se puso a llorar, pero de pronto levantó los ojos y vio allí cerca de la entrada una imagen de la Santísima Virgen que parecía mirarla con gran cariño y compasión. Entonces la pecadora se arrodilló llorando y le dijo: Madre, si me es permitido entrar al templo santo, yo te prometo que dejaré esta vida de pecado y me dedicaré a una vida de oración y de penitencia. Y le pareció que la Virgen Santísima le aceptaba la propuesta. Trató de entrar de nuevo al templo, y esta vez sí le fue permitido. Allí lloró largamente y pidió por muchas horas el perdón de sus inmensos pecados. Estando en oración, le pareció que una voz le decía: en el desierto más allá del Jordán encontrarás tu paz. María Egipcíaca se fue al desierto. Allí estuvo 40 años, 40 años, rezando, meditando y haciendo penitencia. Se alimentaba de dátiles, de raíces, de langostas, y a veces bajaba a tomar agua del río Jordán. En el verano, el terrible calor la hacía sufrir muchísimo y la sed le atormentaba. En invierno, el frío era su martirio. Durante 17 años vivió atormentada por la tentación de volver otra vez a Egipto a dedicarse a su vida anterior de sensualidad. Pero un grande amor por la Santísima Virgen le obtenía fortaleza para resistir estas duras tentaciones. Y Dios le revelaba muchas verdades sobrenaturales cuando ella estaba dedicada a la oración y a la meditación. La penitencia le hizo prometer al santo anciano que no contaría nada de esta historia mientras ella no hubiera muerto, y le pidió que le trajera la Sagrada Comunión. Era aquel un jueves santo, y San Zósimo le llevó la Sagrada Eucaristía. Quedaron de encontrarse el día de Pascua, pero cuando el santo volvió, la encontró muerta, sobre la arena, con una inscripción que le había dejado en un pergamino: Padre Zósimo, he pasado a la eternidad el Viernes Santo, día de la muerte del Señor, contenta de haber recibido su santo cuerpo en la Eucaristía. Ruegue por esta pobre pecadora y devuélvale a la tierra este cuerpo que es polvo y que en polvo tiene que convertirse. Aquel monje, impactado por esta vida santa y no tenía herramientas para hacer la sepultura, vio llegar entonces a un león que con sus garras abrió una sepultura en la arena y luego se marchó.
Zósimo, al volver de allí, narró a otros monjes la emocionante historia, y muy pronto junto a aquella tumba empezaron a obrarse milagros y prodigios, y la fama de la santa penitente se extendió por muchos países. San Alfonso María de Ligorio y muchos otros predicadores han narrado muchas veces y dejaron escrita en sus libros la vida de María Egipcíaca, como un ejemplo de lo que obra en un alma pecadora la intercesión de la Santísima Madre del Salvador, la cual se digne también interceder por todos nosotros pecadores, para que abandonemos nuestra vida de maldad y empecemos ya desde ahora una vida de penitencia y de santidad. Santa María Egipcíaca, ruega por nosotros.